a continuar con el final de la primera sección del libro de Isaías. A partir del capítulo 40 da un giro y vamos a comenzar a hablar un poquito de otras cosas, pero en estos dos capítulos se narra el anuncio del final de la vida de un rey llamado Ezequías y del milagro que recibe por parte de Dios. Una historia registrada también en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes y obviamente en Isaías. Pero aquí la pregunta es, creo que todos conocen esa historia, ¿verdad? De Ezequías, el rey que se le anunció que iba a morir. Pero pensando en eso, ¿qué harías si después de un examen médico se te determina que te queda poco de vida? ¿Qué harías? ¿Qué sería lo primero que harías si te dicen, si te dan esta mala noticia? O buena, yo no sé cómo la podrías tomar, como mala o como buena. ¿Cómo la tomaríamos? Como buena, ¿no? Quizás para quien la recibe es mala noticia, sabes que estás por abandonar este mundo, que ya te vas a morir. Y creo que tendríamos muchas reacciones diferentes de acuerdo con la personalidad de cada uno, de acuerdo con las creencias de cada persona y con su estilo de vida, ¿no? Pero vamos a ver una historia de alguien que recibe esta noticia, pero no de parte de un médico, sino de parte de Dios. Es el rey Ezequías, a cual le profetiza Isaías, y del capítulo 38, del verso 1 al 8, dice así: En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con todo corazón, y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió los 10 grados atrás por los cuales había descendido. Señor, damos gracias por esta historia tan maravillosa, Señor, porque podemos ver tu misericordia, tu poder, Señor, y tu soberanía. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Ezequías significa en hebreo Jisiquilla, parece un pueblo de México, ¿no? Jisiquilla, y quiere decir Jehová fortalece. Ok, él reinó en Judá del 716 a los 687 antes de Cristo, y es hijo de su padre Acaz, que es mencionado en Segunda de Reyes capítulo 16, 20, 18, 1 y 2, y ese Acaz fue un rey que hizo todo lo malo que se puede hacer, el hombre que llevó a pecar al pueblo en gran manera, el peor rey de Judá. Ezequías llevó a cabo una reforma religiosa, acabó con los santuarios, derribó todas las figuras idolátricas, hizo pedazos a la serpiente aquella que adoraban ahora, que es Nehustán, la serpiente de bronce que había hecho fundir Moisés en el desierto, a lo que ahora los israelitas le quemaban incienso y le rendían culto idolátrico. Ezequías restauró el culto a Jehová. En el primer mes de su reinado abrió y restauró las puertas del templo que estaba cerrado, que había sido cerrado por su padre Acaz, y los sacerdotes lo purificaron y sacaron todas las inmundicias que se encontraran dentro del templo, las llevaron al torrente de Cedrón, y después ofrecieron sacrificios a Jehová. Después de la purificación del rey Ezequías, sus jefes y la asamblea de Jerusalén convocaron a todo el pueblo de Israel para celebrar la Pascua, que no se había celebrado en el segundo mes, pues no se había hecho en el primero, y esta era una concesión que daba Dios, que si algunos por alguna cosa no habían podido celebrar en el primer mes, 14 de Nisán, podrían celebrar en el segundo mes, como era debido, por lo cual envió mensajeros a todo el país, y esta Pascua se celebró como poca según la historia, tanto que el texto dice que no se había visto cosa semejante en Jerusalén desde la dedicación del templo del rey Salomón. Si lo quieres leer, está en Segunda de Crónicas, capítulo 10, que ya estudiamos también.
Y terminada la fiesta de la Pascua, los israelitas recorrieron Judá destruyendo los lugares altos, todos los altares y objetos de idolatría que había levantado el pueblo. Esto que la enfermedad sucede después de que los asirios han sido derrotados. Ezequías reorganizó el clero, volvió el orden establecido por el rey Salomón, según las normas impartidas por su padre David, segunda de Crónicas 31:21. Y en cuanto a sus acciones militares, Ezequías venció a los filisteos, recuperó las ciudades que estos les habían arrebatado a su padre Acaz. Bueno, tenemos que Ezequías era un gran personaje. Ezequías, en el contexto de estos capítulos, antes de enfermar, está siendo amenazado por la invasión de los asirios, y ya saben que lo que pasó, ¿no? Es ahí donde el profeta Isaías lo anima a confiar en Dios, quien le prometió librarlos de la invasión. Y ya leímos en los capítulos pasados que cuando despertaron había 185,000 asirios muertos fuera del campamento. Entonces, ahora Ezequías se enferma. Ya está enfermo, entonces imagínate, él acaba de ver una gran victoria de Dios, ya los asirios están todos muertos, ya corrieron, quedan libres, ha hecho cosas grandísimas para Dios, ha hecho cosas grandísimas para el pueblo, y de repente se regresa el profeta y le llega con una noticia y le dice: ¿sabes qué, Ezequías? Pues ahora que ya te libraste de los asirios, que ya todo está tranquilo, que no hay lugares de idolatría y todo, ¿qué crees? Te vas a morir. Dice Dios que te vas a morir. Qué buena noticia, ¿no? Para mí hubiera sido padrísimo, porque generalmente queremos a un profeta queremos escuchar a un profeta diciendo que nos diga cosas bonitas y que Dios te va a usar y que vas a ser famoso y que te vas a ser campeón y puras maravillas, ¿no? Pero como se acostumbra ahora, ¿no? Pero eso es en la falsa doctrina. Pero aquí un profeta verdadero le da esta revelación al rey, que ha estado enfrentando una situación difícil y ha hecho muchas cosas buenas, y repentinamente cae gravemente enfermo. La presión de la vida diaria ahora se llama estrés, nos puede llevar a caer en enfermedad, ¿sabes? Aunque parece que el rey había contraído la lepra, el profeta le revela que queda poco tiempo de vida. Y le dice: vete de vacaciones, pásatela chido, tírate al vicio, porque te mueres. ¿Creen que le dijo eso? ¿Qué le dijo? Ordena tu casa. Ajá. Es decir, pon en orden todas tus cosas, haz un testamento, deja todo bien ordenado antes de morir. Y qué bonito cuando una persona cuando muere ya dejó todo organizado, ¿no? Yo he conocido gentes que hasta dejan organizados sus funerales ya. Ajá. Que dicen: ya ni batallamos, él pagó su funeral y compró su caja y todo, ya teníamos todo. O sea, tampoco ser tan pesimista, pero sí procurar tener siempre nuestra vida ordenada, porque alguien se muere de repente en desorden y después es un peleadero tremendo, ¿no? Y más cuando dejan propiedades o cosas así. Así que Dios le dice: pon en orden todas tus cosas, porque te queda poca vida, te vas a morir. Dice: pero en el tiempo que te quede, mi querido Ezequías, necesitas seguir siendo responsable, y de hecho más que nunca, para dejar todo en orden. Así que aunque estés enfermito, te me pones a trabajar en dejar todo en orden, empezando por tu casa. Nada de que ya me voy a morir, me vale que hagan lo que quieran, ¿ok? Él tenía que hacer lo último y lo tenía que hacer bien. Bueno, todos sabemos que nos vamos a morir, ¿verdad? Una buena recomendación es: deja todo en orden. Pero recibir una noticia así debe ser muy duro, que de repente te dicen: ¿sabe qué? Ya nomás le quedan 10, 9, 8, nada, le quedan tantos meses de vida, ¿no? Hay que cuidar nuestra vida, porque sabes que si haces ejercicio, tomas agua, comes sano, duermes bien y no tienes malos hábitos, de todas maneras te vas a morir. Eso es cierto. Bueno, pero puedes durar un poquito más y tener una vida más saludable, ¿ok? ¿Qué hace Ezequías con esa noticia? Cuando le dicen: ¿sabes qué? Te vas a morir. ¿Qué hace Ezequías con esa noticia? Comienza a orar a Dios inmediatamente. Hay dos formas de ver esto. Me encanta Ezequías, que Dios le revela que se va a morir, pero no consideró inútil orar. Él hace una última petición a Dios, tener un último diálogo con Dios en intimidad. Aunque tal vez si Ezequías hubiera dicho: bien,
O sea, ya me voy a morir bien. Alabado sea Dios, ¿no? Gloria a Dios y ya. Pero bueno, quiso pedir una oportunidad más, entra en intimidad, en un diálogo de intimidad con Dios. Y estas son las últimas, podrían haber sido las últimas palabras de Ezequías. Y siempre las palabras de un hombre en el lecho de muerte son muy recordadas, ¿no? Siempre cuando murió la abuelita y ya dicen, ay, se murió, sale al que murió con la, ¿qué te dijo? ¿Te dio la receta del arroz? ¿Te dio la receta del mole? ¿Verdad? Siempre las últimas palabras de alguien son muy importantes. Yo tengo un amigo que sus palabras antes de morir todos las recordaron. Muchísimo, todos se acuerdan todavía, porque antes de morir, ¿sabes qué fue lo que dijo? Dijo, huele a gas, y prendió un cigarro. Y explotó. Todos recordaron sus últimas palabras de ese amigo. Bueno, aquí tenemos a Ezequías haciendo oración. La reacción de Ezequías es inmediata. En cuanto sabe que va a morir, hace todo lo que deberíamos hacer en momentos como este, ir directo con Dios. Antes de cualquier otra fuente, la reacción ante una situación debe ser oración. ¿Okay? Entonces comienza Ezequías con su oración, dice, te ruego Dios, y la oración del rey comienza con un ruego, no con una exigencia o declaración, porque pudo haber dicho, declaro que no me muero, y ya. Pero comienza a dar opinión, a dar la opinión que él tenía de él mismo delante de Dios. Y había mucha verdad en ello, y obvio Dios lo sabía. Este había sido un hombre que hizo todo lo posible para agradar a Dios. Si me acompañas a Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 3 en adelante, es la misma historia, narrada con algunos detalles diferentes. Dice que Ezequías 18:3, Segunda de Reyes 18:3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, en que Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y ya en su lecho de muerte podía decir esto mismo, he andado delante de ti en verdad, una declaración muy hermosa de un hombre, que todos deberíamos poder decir, pero estoy seguro que muchos no podríamos decir en intimidad a Dios, tú sabes Dios que yo siempre he andado en rectitud delante de ti, Dios se ha andado delante de ti en verdad, por completo, un corazón en donde Dios reina y es el único inquilino, un corazón no compartido, un corazón íntegro para Dios, que es de una sola pieza. Así es este hombre, es un hombre de Dios. Y él ha sido agradable a los ojos de Dios. ¿Cuándo podríamos decir esto nosotros? Dios, yo hago todo lo que a ti te agrada. Pero si buscamos en nuestros caminos, estoy seguro que vamos a ver y vamos a encontrar que no en todo hacemos lo que agrada a los ojos de Dios. Qué maravilloso testimonio de este rey, que sus últimas palabras puede dar un testimonio de una vida rendida a Dios, una vida no solo de conocimiento teológico, sino una vida práctica en los mandamientos de Dios. El verso 6 de Segunda de Reyes 18 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Este hombre había estado apegado a Dios por todos los días de su vida, y ahora a punto de morir lo sabe, por la declaración del profeta sabe que va a morir, pero antes de tirarse al suelo en depresión, va a Dios y comienza a recordar toda su aventura de vida apegado a Dios, y era como estar en una plática con Dios, como diciendo, Dios, tú sabes cómo te he amado, y cómo siempre estuviste en mi corazón, y como yo siempre fui obediente. Y la conciencia limpia de este rey no lo acusa en nada, ¿ves? Y le da la fuerza y la confianza para poder orar a Dios. Y así debería ser en nosotros también. A veces no podemos orar porque hay cosas en nuestra conciencia y en nuestra vida que nos molestan, ¿ves? Y no podemos entrar en esa intimidad tan fuerte con Dios. No podemos hacer esas declaraciones delante de Dios, de decirle, Dios, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo siempre he andado contigo, tú sabes que yo he sido íntegro en todos mis caminos. Si yo le digo eso a Dios, Dios va a decir, ajá, sí, cómo no.
¿Eh? Si muchos de nosotros decimos eso, va a decir Dios, no, este hombre era un hombre que realmente amaba a Dios y que estaba dedicado en cuerpo y alma a la vida con Dios. Cuando hay una conciencia limpia delante de Dios, nuestros hechos de vida son limpios delante de Dios, podemos orar de manera eficaz con Dios. Ezequías comienza con un gran lloro, y así culmina la oración de Ezequías, con lloro, llorando un hombre que está quebrantado totalmente. Y siempre que pienso en gran lloro, no sé, recuerdo la escena de Pepe el Toro cuando está llorando por el torito, ¿se acuerdan? Acá gritando así, torito. Este hombre está quebrantado de una manera tan sincera que aún adquieren más peso sus palabras. Es un corazón quebrantado, ¿ves? Y un corazón quebrantado, hermano, es la esencia de la oración. Una lágrima dentro de una oración es un poema para Dios, ¿ves? Cuando las lágrimas brotan desde el corazón, son la expresión más hermosa del dolor, de lo que estás sintiendo. Y cuando una oración va acompañada de lágrimas verdaderas, es un poema para Dios. Es un ingrediente especial en la oración, el quebrantamiento que lleva hasta las lágrimas, ¿no? Yo no sé si alguna vez usted ha orado así, hasta llegar hasta las lágrimas, o sea, con un quebrantamiento y un sentimiento que Dios lo dobla y comienza a llorar hasta que se quebranta de esa manera, ¿no? Algunos quizás oramos nomás así, bueno Dios, buenas noches, me voy a acostar, ¿verdad? Así que no son gritos, no es un lenguaje rebuscado, así como también algunos quieren echarle mucho huevo al pan, ¿verdad? Dicen, ¿no? Oh, sí, excelentísimo. Nada, tampoco, no es un lenguaje rebuscado, no es exigencia tampoco, no es un show. Lo que agrada a Dios es la sinceridad de un corazón, la obediencia a su palabra, la sencillez de tu vida. Y entonces, el versículo 4, apenas todavía no sale en Isaías del patio, ya fue y le dijo, oye, que dijo Dios que mañana que te vas a morir y que arregles tus cosas, nos vemos. Se va. Empieza a orar y a llorar y todo, porque ve que el profeta, sabe que Isaías es un profeta de Dios y que lo que dice es verdad. Entonces imagínate que llega un profeta que sí es de Dios y te dice eso. A mí me han profetizado muchas veces, nunca que me voy a morir, me profetizaron puras cosas así chidas, ¿no? No ha pasado nada, pero bueno. Siempre te profetizan eso. Cuando vas a tocar a una iglesia dicen, dice el Señor que tú, que sí, ya vas. Ajá. Todavía no ha salido el profeta del palacio cuando ya hay una respuesta de Dios. Esto es maravilloso, ¿ves? La respuesta de Dios es como inmediata, sí, pero de volada. La oración llegó de Ezequías de volada. Ajá. Es como un mensaje de WhatsApp, así rapidísimo, en caliente. Y la respuesta de Dios es inmediata. Y Dios lo regresa con una nueva noticia. El rey le dice, ¿sabes qué? Isaías, regrésate, dile a Ezequías que ya no llore, que ya escuché su oración. Verso 5 dice, ya oí tu oración. Dios escucha nuestras oraciones y responde en su tiempo, en el momento oportuno, aunque no siempre su respuesta es lo que queremos escuchar. En este caso sí, pero no siempre es lo mismo, ¿verdad? No solo escuchó, sino que dice que también vio las lágrimas de Ezequías. La respuesta de Dios al quebrantamiento de Ezequías fue algo así como que, ¿sabes qué? Me gustó tu oración, tu quebrantamiento, vi tus lágrimas, vi tu corazón sincero, y ¿sabes qué? Ahí te van otros 15 años, y hasta con todo y vestido de quinceañera. Nada más no te hagas vals. Qué tremendo, imagínate. O sea que este hombre de repente sabe que va a tener 15 años más de vida. Imagínate que Dios te pudiera asegurar, digo, a alguien que ya está así joven como yo, ¿no? Pues 15 años para ti que son nada, pero para mí 15 años sí, ya dices, ay, 15 años más chido, ¿ah? No solamente le da 15 años más de vida, sino que le añade otra promesa, y todo en respuesta a una oración desesperada de un corazón sincero. Dice, y los asirios que te han amenazado y todo eso, que ya me los eché también, y que siguen con tomar la ciudad, Dios le dice,
también ya está arreglado lo de los asirios, no te preocupes, te voy a proteger de tus enemigos. 15 años de paz en tu reinado, Ezequías. Todo va a estar bien chido durante los 15 años que tú reines, va a haber economía, va a haber comida, no los va a molestar nadie. ¡Wow! Qué padre, ¿no? Ezequías dice que va, ¿no? Entonces, Jehová hará esto que ha dicho, le dice el profeta, ¿no? La confirmación de Dios. Y dice, y sabes que para que no lo dudes, para que tu confianza sea completa, te voy a dar una señal. En el libro de Reyes y de Crónicas dice que Ezequías preguntó, ¿y qué señal voy a tener de esto, no? Y que le dijo Isaías, pues sí, ¿qué quieres? ¿Que avance la sombra para adelante 20 minutos o que se retrase 20 minutos? Dijo, no, pues que avance, pues obviamente va a avanzar, ¿no? A ver que se retrase. Y Dios retrocede el tiempo del universo 20 minutos, ¿ves? Dios retrocede el tiempo del universo 20 minutos solo para que un hombre que lo ama esté seguro de que Dios le va a dar 15 años más. Increíble, ¿no? Eso me vuela la tapa así. ¿Cómo es posible que Dios haga eso por un solo ser humano? O sea, que regrese el tiempo de todo el universo 20 minutos, nada más para que un hombre confirme su promesa. ¡Wow! ¡Qué chiquiadote! Parece increíble, es maravilloso lo que está pasando. Dios cumple sus promesas, hermano, pero también cumple sus juicios. Cuidado. Y después, del 9 al 20, aquí Ezequías, al encontrar la sanidad en la promesa de Dios, comienza con un canto de alabanza, y no es solo un canto por alabanza, sino que lo deja escrito. ¿Ves? Escritura de Ezequías, rey de Judá, cuando se enfermó. Él comienza a hacer un registro de todo esto, lo deja por escrito. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cuántas veces has escrito tú las cosas que Dios ha hecho en tu vida? Que dejes un testimonio por escrito. El día tal y tal y tal y tal, Dios me hizo esto y esto y esto y esto. ¡Wow! Me hizo este milagro, contestó mi oración en tal fecha, y lo empieza a dejar por escrito. La reacción del rey a todo esto es alabar a Dios. Hay un gran canto de alabanza, hay un documento, en su corazón nace un canto, el rey expresando gratitud y confianza a Dios y adoración a Dios. Y esto es lo que debe producir la promesa de Dios de vida eterna en nuestras vidas, alabanza en el corazón, hermano. Lamentablemente muchos alabamos a Dios con mucha apatía, cuando nos ha dado el regalo de la vida eterna, el perdón de los pecados, y dices, wow, yo tengo que cantarle a Dios, ¿no? Yo tengo que cantar a Dios, tengo que escribir una canción para Dios, tengo que registrar todas las maravillas que ha hecho. Y ya en el verso 21, aquí está la curación, aparte de la promesa de Dios, hay una doble porción, le dice, verso 21, había dicho Isaías, tomen una masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Eso fue lo que le dijo en el libro de Reyes, le dijo, ¿sabes qué? Ponte ahí en esa llaga que tienes una masa de higos. Obviamente el rey tenía una llaga que al parecer era lepra, y en la antigüedad parece que le atribuían propiedades medicinales a los higos igual que al aceite. Y parece una contradicción, que Dios ha prometido 15 años de vida, pero esta masa sería una especie de motivador de la fe en forma externa. O es como decirle, tómate tu medicina, pero de todas maneras yo te ofrezco 15 años más. Es como en el Nuevo Testamento Jesús le pide que usen aceite sobre los enfermos como agente motivador de la fe. Ahora no usamos eso. Solo oración en fe, aunque algunos insisten en poner aceite. Es la oración, y si estás enfermo, toma un tratamiento y ven a que oren por ti. ¿Okay? Eso es algo cultural. El aceite de oliva no tiene ningún poder milagroso. Según el relato de Segunda de Reyes, capítulo 20, Ezequías sanó en 3 días. Así que tuvo que esperar 3 días confiando en la promesa de Dios y en la señal de Dios, y con una masa de higos sobre la panza o sobre donde la tuvieran, ¿no? ¿Sí? No fue así que Dios le dio la promesa, le dijo, pero 3 días te vas a estar poniendo ese tratamiento, ¿ok? Y tuvo que hacerlo. Y luego, así que hubo un tiempo de espera. Como siempre digo,
El hombre tiene que hacer su parte. Dios hace los milagros, hace su parte, da los medios, pero el hombre también tiene que hacer su parte. El relato insinúa que Ezequías subió al templo a adorar una vez que estuvo sano, quizás fue ahí a donde elevó el cántico, ¿no? Eso es en el libro de Reyes, dice que después de 3 días subió a adorar al templo. Entonces me encanta que Dios dice, lo hago por amor a mí mismo. ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué le dio esa sanidad? Dice, por amor a mí mismo. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿no era por amor a Ezequías? Entonces, aquí vemos que Dios se ama a sí mismo, que Dios ama su gloria, que Dios ama su reputación y que Dios ama su nombre. Pero añade que también es por amor a su siervo David. Dios amó a David en gran manera. David cometió muchos errores, pero Dios la amaba porque su corazón era conforme al corazón de Dios. Era como el de este hombre, como Ezequías, un hombre apegado a Dios. El relato de Reyes da algunos detalles sobre la sombra del reloj que omite Isaías, que ahorita no voy a leer, ¿ok? Pero bueno, todos sabemos ese relato. Está en 2 de Reyes 20, del verso 8 al 11. Pero yo lo que pienso es, qué bueno es Dios, que hasta con caprichito le da a escoger, ¿no? Le dice, ¿qué quieres? ¿Que adelante el reloj o que se retrase? Y de alguna manera le dice, yo ya sé lo que vas a escoger, y cualquiera lo hubiera escogido, ¿verdad? ¿Quién iba a escoger que se adelantara el reloj 20 minutos? Pues nadie, pues solito va a llegar ahí, ¿no? Pero que se retrase, un reloj de sol. Entonces Dios dice, te voy a dar a escoger. Dice, ya sé que me vas a pedir, porque obviamente tú me quieres pedir algo difícil, ¿verdad? Me quieres pedir algo imposible, ¿o no? Así es. Dice Dios, y para que veas que yo soy Dios, mi querido Ezequías mencito, para mí no hay nada imposible. Wow. Pero a ver si crees y confías, y ahí te va. ¿Por qué no decir como Jesús? ¿Por qué Ezequías no dijo como Jesús? ¿Sabes qué? Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Nos encanta probar a Dios, menos en el diezmo. Nos encanta probar a Dios, menos en el diezmo. Ahí sí no queremos entrar a la prueba. Cualquiera de nosotros hubiera pedido lo mismo. Quiero ver a Dios hacer cosas imposibles para creer. Muchos queremos eso, ver a Dios haciendo cosas imposibles para creer. Y en algunas iglesias te enseñan que si tú vas al cajero automático y le dices, en el nombre de Jesús te ordeno que me des dinero, y te lo da, eso es mentira, ¿verdad? Eso no es cierto. Pero nos gustaría ver ese tipo de cosas para creer en Dios. No podemos creer en cosas por fe solamente, creer en la vida eterna por fe. Bueno, ahora Ezequías sabe que va a vivir 15 años más. ¿Qué va a hacer con 15 años más en su vida? ¿Se va de vacaciones, puro jajaja, o seguirás rendido a Dios, haciendo lo recto delante de Jehová? Tienes 15 años más, seguritos, prometidos. ¿Qué vas a hacer? O sea, puedes hacer lo que quieras, Dios ya te prometió 15 años. ¿Qué vas a hacer? El capítulo 38, que ya no, yo creo que sí lo alcanzo a leer por tiempo, son 8 versículos, creo, ¿no? A ver. Sí. En el capítulo 38 dice, en aquel tiempo, ya está sano Ezequías, todo está bien chido, todo se puso padre. En aquel tiempo, Merodach Baladán, ese nombre me gusta, Merodach Baladán, ya díganme así, por favor. Hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque había oído que había estado enfermo y que había convalecido, ¿ves? Y se regocijó con Ezequías y le enseñó la casa, su tesoro, la plata, el oro, especies, ungüentos preciosos y todas sus casas de armas y todo lo que pudo hallar en los tesoros. No hubo cosa en su casa y en toda su señoría que Ezequías no les mostrara. Entonces
Isaías el profeta vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió y le dijo: de tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Dijo entonces: ¿han visto tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa que hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra del Señor de los ejércitos, he aquí que vienen días en que todo lo que hay en tu casa se ha llevado a Babilonia, y todo lo que tus padres han guardado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice el Señor. De tus hijos que hubieren salido de ti y engendrares, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías: la palabra del Señor que has hablado es buena. Dijo: al menos haya paz y verdad en mis días. Wow. Bueno, en el relato de Reyes dice que Isaías que los babilonios enviaron cartas, mensajeros y regalos a Ezequías por causa de su enfermedad. Y ya repuesto, en lugar de dar testimonio de su fe, de Dios, de lo que había recibido de Dios, ni siquiera habló de Dios. Tuvo un hijo, y ese hijo, en esos 15 años siguientes tuvo un hijo, y ese hijo que tuvo regó el tepache, fue uno de los peores reyes de Israel también. ¿Sabes a qué se dedicó Ezequías en esos 15 años que faltaban de vida? A presumir todos sus tesoros, todas sus riquezas. Y ese fue su gran error. En el libro de Reyes dice que el profeta Isaías se regresó y le dijo: locamente has hecho, ahora van a venir por ti, por todas tus cosas. ¿Qué les enseñaste? Pues todo. Eres un tarado. No quedó cosa que no les enseñara. ¿Y sabes dónde acabó todo eso? En Babilonia. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor un día se puso hasta el gorro con toda su corte, ¿se acuerdan? Y mandó traer los vasos de Jehová. Dijo: tráiganse los vasos esos del de Jehová, vamos a tomar en ellos. Una burla tremenda, ¿no? Ahí acabaron todas las cosas, todos los tesoros de Dios. Hay otra también le dijo: compadre, traigo los ojos rojos. Dijo: sí, tráigaselos también. Con los vasos, tráigaselos. Qué tremendo. Ya repuesto, no dio testimonio de su fe, no habló de Dios, sino que se dedicó a presumir todos sus tesoros. Y ese fue su gran error. Vivió solo 15 años más para regarla. En lugar de hablar del milagro, del testimonio, se dedicó a presumir, a levantar la codicia de otras personas de los babilonios, que después se quedaron con todo. Y el profeta le advierte que la regó y que todo esto le va a suceder. Y dice: ¿y tus hijos qué crees que le va a pasar a tus hijos? Se los van a llevar y los van a hacer eunucos. ¿Sabe qué son eunucos, no? Castrados. Van a ser eunucos castrados ahí van a ser hombres castrados ahí en el palacio del rey al servicio del rey de Babilonia. Todo por andar de presumido y de bocón. Le dicen: 15 años más te dio Dios nomás para que regaras el tepache, Ezequías. Y dice: bueno, pero al menos en mi tiempo va a estar chido, ¿no? O sea, fíjate nada más cómo piensa ahora él. Un hombre que era totalmente de Dios, no le importa el futuro de sus hijos, no le importa el futuro de la nación, no le importa lo que va a pasar, sino que dice: buena palabra ha dado Dios, ¿verdad? En mi tiempo no va a pasar nada, ¿verdad? Ah, qué chido. ¿Y tus hijos? Pues que se los lleve el tepache, ni modo. ¿Y el reino? Que se lo lleve. Mientras no sea en mi tiempo, pues chido, ¿no? Wow. Qué mal terminó Ezequías. Recibió un gran milagro de Dios a causa de su corazón rendido a Dios y acabó regándola, dejando un mal para la siguiente generación. Dios le había dicho que arregla tu casa, ponla en orden. Hizo alianza con pueblos paganos, entregó el reino 15 años más tarde para regarla. Pero imagínate si Ezequías hubiera dicho cuando Isaías fue y le dijo: dice Dios que arregles tu casa porque te vas a morir. ¿Qué hubiera dicho? Gloria a Dios, ahorita mismo comienzo. ¿Qué crees que hubiera pasado? Hubiera muerto como el rey con el más grande testimonio en todo Judá, con honores. Pero se equivocó el rumbo después de un gran milagro. Se conformó con que en su tiempo habría paz. Ni pensó en el futuro de la nación ni en sus hijos, solamente pensaba en yo.
No le importó el futuro de nadie. Dijo, bueno, yo voy a estar bien, chido. La pregunta aquí sería, ¿qué vas a hacer tú mañana con todos los días que te añada Dios de vida? A partir de hoy, ¿qué vas a hacer con los días que Dios te añada? Dar gloria a Dios, presumir, andar en sus caminos, andar en los tuyos, mostrándole a Dios a los demás o mostrándote tú, tu maravilloso yo, o vas a hablar de Dios y vas a servir a Dios, no sé. Igual y no hacemos nada, pero ¿sabe qué? Disfrute cada día de vida que Dios le da. Disfrute cada día de vida que Dios le da. No sabemos, ¿ves? Un día estamos, al otro no. Pero si Dios te da la oportunidad de vivir hoy y mañana despiertas, por lo menos dale un gloria a Dios. ¿Ok? Que Dios es bueno. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor.